Muy bien, compañeros, nos encontramos con el doctor Juan Gras, él es director del Hospital Italiano y también, por supuesto, titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de aquí de Córdoba, para hablar de este tema de la ocupación. Nosotros días atrás le contábamos que los porcentajes van en aumento, por supuesto, también en cuanto a la ocupación de camas. Juan, ¿esto es así? ¿Se está dando? ¿De qué porcentaje se puede hablar aquí en Córdoba? Buen día. Buen día. Bueno, la realidad es que es una situación que estábamos esperando que sucediera. Obviamente, si habíamos tenido este nivel de contagio en la provincia de Buenos Aires, era esperable que llegara a Córdoba y bueno, finalmente desde este fin de semana tenemos una elevación en el número de casos de contagios y obviamente de todo ese número de contagiados hay una parte, un porcentaje que necesita internación. Eso hace que se haya elevado muchísimo los pacientes internados y hoy estamos con una ocupación en el sector privado de la salud de alrededor del 90%. En ese 90% tenemos un 40% que son pacientes COVID y el resto, el 50% restante, son pacientes con otras patologías, que también es esperable en una segunda ola, dado que llevamos un año sin la posibilidad de atender correctamente todo el sistema debido a que hemos tenido que enfrentar esta situación, y patologías que podían esperar se hacen emergentes, o sea, necesitan ser resueltas y por eso siempre se habla de que las segundas olas son peores, ¿no? Sí, preguntarle también acerca de esta situación. Usted dice, bueno, tenemos pacientes que por ahí se agravaron en este contexto de pandemia y que hoy necesitan ocupar esa cama que por ahí ustedes decían, bueno, podemos destinarla a COVID. Sí, se está dando y también la situación es que esa ocupación es dinámica. El giro cama, o sea, el tiempo que necesita de internación las patologías habituales son más cortos que el de las patologías COVID. Las camas para atender pacientes COVID son camas que hay que aislar, que hay que prepararlas. En la medida que se van desocupando de otras patologías, se va aumentando el número para pacientes COVID, que necesitan más tiempo de internación y empiezan a atrasar la atención del resto de los pacientes, ¿no? Javier, Bárbara, no sé si tienen alguna pregunta para el doctor Juan Gras. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué es más preocupante, doctor, la cantidad de casos que se están dando o la imposibilidad a lo mejor que pueden llegar a tener clínicas, sanatorios y hospitales para atenderlos? Bueno, digamos, como decíamos al principio, en función del número de casos contagiados, un porcentaje que va del 2 al 5%, necesitan internación. La única manera de disminuir la cantidad de pacientes internados es tratar de disminuir la transmisión del virus y que se empiece a mesetar el número o que disminuya para que el número de pacientes que necesitan internación también disminuya. Eso es lo que se está buscando. En este momento se va a tener que empezar a trabajar sobre restricciones y demás para tratar de disminuir la circulación viral. Doctor, ¿qué cepas están circulando en la provincia de Córdoba? Y las cepas, los observatorios virológicos tenemos entendido que la mayoría de estas variedades están circulando en Córdoba. No tenemos exactamente el origen de cada cepa, pero bueno, vemos que hay mayor transmisión que la que había el año pasado, hay otro tipo de complicaciones, entonces nos damos cuenta que hay otras variedades que están circulando también en Córdoba. Hace un ratito la gerente de un hospital desde Jujuy nos decía que afortunadamente gracias a la vacunación hay menos gente mayor de 60 años que requieren internación, pero sí se había dado de jóvenes de entre 18 y 59 años que sí en esta oportunidad, en la segunda ola, están requiriendo internación y muchos de ellos lamentablemente con ARM. ¿En Córdoba es así la situación también? En Córdoba tenemos una situación similar en el sentido de que la mayoría de la población de adultos mayores se encuentra vacunado. Eso ha disminuido la edad de los contagiados. Tenemos el mayor índice entre los 30 y los 40 años. Obviamente hay menor complicaciones en los jóvenes que en los adultos mayores. Afortunadamente eso se viene dando también aquí en Córdoba, pero hay pacientes que por más que sean jóvenes necesitan internación y también hay pacientes graves, jóvenes internados, ¿no? Eso se viene dando acá también. Doctor, si lo llaman desde el gobierno de la provincia para que pueda sugerir algunas restricciones, algunas medidas, ¿cuál sería su respuesta y qué se podría hacer para tratar de disminuir la cantidad de contagios?
Bueno, yo creo que la política que utilizó el gobierno de Córdoba ha sido acertada, digamos. Yo creo que las medidas tienen que ser de acuerdo a la afectación de la epidemia donde se va dando geográficamente. Yo creo que ahora lo que hay que disminuir es la circulación de la gente. El Ministerio y Epidemiología de la provincia es los que están definiendo cuáles van a ser las restricciones. Yo entiendo que se va a cerrar un poco la circulación nocturna, que se va a tratar de trabajar más sobre los sectores esenciales y tratar de que aquello que no sea esencial disminuya un poco la circulación. Sabemos que lo único que tenemos para enfrentar esta pandemia, más allá de la vacunación, es el uso de elementos de protección personal, el distanciamiento social y la disminución de la circulación. En un momento de pico como el que estamos viviendo acá en la provincia, eso es lo que yo entiendo que se va a hacer. Viendo los números de hoy a números de septiembre del año pasado, ¿cree que lo peor ya ha pasado, doctor, o lo peor está por venir? Y para nosotros en Córdoba yo creo que vamos a tener 2 o 3 semanas hacia adelante muy complicadas. Nosotros recién estamos entrando en el pico. Vamos a ver cómo se puede contener y amesetar esta situación. Ayer hemos tenido 4.000 contagios y lo máximo que tuvimos en septiembre del año pasado o octubre fue de 2.700, 2.800. Sí teníamos menos gente vacunada y teníamos muchos adultos mayores que necesitaban internación y que en este momento tenemos 2 ventajas. Eso que acabo de decir, de la vacunación de la población en general y también la vacunación del personal de salud. Teniendo el personal de salud vacunado, el año pasado nos vimos muy afectados en la atención porque tanto los contagiados como los contactos estrechos de ese personal de salud contagiado tenían que retirarse durante 14 días. Hoy han cambiado los protocolos y los contactos estrechos en salud que están vacunados pueden seguir trabajando elevando sus medidas de protección personal y eso hace que las plantas se puedan mantener operativas. Claro. Estamos mejor preparados que el año pasado. Doctor, ha sido usted muy gentil, le agradecemos mucho la participación, sabemos de su limitado tiempo. Sí, Pablo. Para cerrar, yo le quiero hacer una pregunta que por ahí excede un poco esto del COVID y los temas médicos, pero es la economía de los hospitales privados, de las clínicas, si se ven afectados o no en este contexto, porque sé que, bueno, se está dando últimamente, ¿no? Y sí, la economía del sector privado de la salud se encuentra muy desfinanciado, es un problema que se da a nivel nacional. Acá en Córdoba, tanto el gobierno como la provincia, el ministerio de la provincia, perdón, estamos trabajando en forma conjunta para que el financiamiento no se vea afectado, para poder estar con toda la capacidad para poder atender esta epidemia, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Le agradecemos al doctor Juan Gras, aquí desde el Hospital Italiano, entonces nosotros llevándoles esta nota en vivo para todo el país. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, doctor. Ha sido muy gentil.